Buen día, jóvenes. Vamos a dar inicio a la unidad número 2 que se llama Funciones. Soy el maestro Jesús Eduardo Guerra Gutiérrez y vamos a iniciar con una leve explicación de la definición de lo que es función, qué es una variable, qué tipo de variables hay, qué es un dominio, qué es un rango. Después vamos a dar explicaciones cuándo es una función y cuándo no es una función mediante la gráfica. Iniciamos con el 2.1, que son definición de variables y función, dominio y rango. Primeramente, la definición de función. Una función es un conjunto X en un conjunto Y. Es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento X en X exactamente un elemento Y en Y. ¿Qué significa eso? Que a cada elemento X solamente le corresponde uno y un solo valor Y. Entonces, cuando se cumple esa condición, esa expresión matemática es función. Existen terminologías que podemos ver dentro del concepto de funciones. Primeramente, una función suele denotarse con el símbolo F o G o H. Entonces es muy común poder ver en algunas anotaciones representar a una función con f en un conjunto X o llamada f de X, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes empiecen a identificar cómo podemos escribir una función. El conjunto X, a todo el conjunto X de una función se le llama dominio de la función. El conjunto de elemento correspondiente y el conjunto Y se le denomina rango de una función. Quiere decir que los elementos X de una función es el dominio y los elementos Y de una función es el rango. Aquí es muy importante ver que en este caso, si hablamos de las variables, existen dos: variable dependiente y variable independiente. En este caso, la letra Y es una variable dependiente de X. Por lo tanto, en la variable X que está aquí, se le denomina la variable independiente. Entonces, a partir de este momento, nosotros vamos a considerar que los conjuntos X y Y constan de números reales. Así que una función f, que sabemos que es el símbolo de una función, se denomina función con valor real de una sola variable real. Entonces, como estamos trabajando con los números reales, por eso podemos denotarla de esa manera o denominarla de esa manera. No olvidemos dos conceptos importantes, bueno, tres, que viene siendo la definición formal de función, la definición informal de dominio y la definición informal de rango. Ustedes en las investigaciones que han hecho tienen unas definiciones más precisas que las que estoy presentando ahorita. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de función. Aquí vamos a descubrir cuándo es una función y cuándo no es una función. Por ejemplo, esta gráfica, si ustedes observan, si trazamos unas líneas verticales, cuántas líneas verticales las que gusten, con una tenemos para identificar si es o no es función. Si ustedes observan, en la primera línea vertical corta solamente un punto de la gráfica. Otra línea vertical solamente corta un punto de la gráfica. Otra línea vertical corta un solo punto de la gráfica. Si nosotros colocamos más líneas verticales, solamente va a cortar un punto de la gráfica. Por lo tanto, este se considera función. ¿Por qué? Porque a un elemento X, que son estos, todo este eje, que es el eje X, le corresponde un solo valor de Y. Por eso, cuando solamente corta una sola vez una recta, es su función. Si ustedes observan que puede haber que se corten dos, no es función. Por ejemplo, la siguiente. Tenemos una circunferencia. Si colocamos cualquier recta vertical, va a cortar dos puntos. Quiere decir que al elemento X le correspondió dos elementos Y. A este elemento X que están viendo ustedes en el eje le corresponde
un valor y otro valor y. Por lo tanto, la línea vertical corta 2 veces la gráfica. Por lo tanto, no es una función. La siguiente gráfica nos muestra que en cierto momento, si colocamos una línea vertical, solamente corta una, pero nos damos cuenta al momento de desplazarnos que va a llegar el momento que va a cortar 3 veces la misma gráfica. Al momento de que exista una sola vez una recta vertical que corta más de uno, no es función. Esta obviamente no es función. Por lo tanto, con esta explicación vamos a dar inicio a su primer laboratorio, que ya está en Classroom. Éxito con ese laboratorio y nos vemos en la próxima sesión. Saludos.